Bienvenidos a la sentencia AP 6838 del 1 de octubre del 2025, radicado 69.883 y magistrado ponente el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. De acuerdo a la importancia y extensión de este radicado, el mismo será dividido en 2 capítulos. El primero irá desde la página 1 a la 34 de 53 en total, el cual incluirá el asunto, los hechos, los antecedentes procesales, la decisión apelada, el recurso de apelación, hasta el traslado a los no recurrentes. Bienvenidos pues a este primer episodio. Dentro del asunto, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa del brigadier general retirado Mauricio José contra el auto AEP 033 del 2025 proferido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corporación. Mediante dicha decisión se resolvieron las solicitudes probatorias de la actuación penal que se adelantan en su contra por la presunta comisión del delito de acoso sexual agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Los hechos fueron consignados en el escrito de acusación en los siguientes términos. El 28 de diciembre del 2017, el brigadier general del Ejército Nacional, Mauricio José, fue designado comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido número 2, FUDRA número 2. El 8 de enero del 2018, la Fuerza de Despliegue Rápido número 2 arribó a las instalaciones del Batallón de Selva número 53, Basgo 53, ubicado en la vereda El Gualtal, en el kilómetro 55 vía Tumaco-Pasto, bajo el mando del aquí procesado Mauricio José, quien hizo presencia en esa unidad militar el 12 de enero del 2018. A partir de su llegada, en beneficio suyo, valiéndose de su superioridad manifiesta, relación de autoridad y poder otorgadas por el grado militar y el grado cargo que ejercía como comandante de la FUDRA 2, el brigadier general, como servidor público, realizó actos de acoso con fines sexuales no consentidos, dirigidos a una subteniente, psicóloga militar de ese batallón, y a una ciudadana, una civil, que laboraba como archivista sin vinculación laboral. Conozcamos los hechos relacionados con la víctima número 1, o sea, la subteniente. Esta subteniente estaba asignada al batallón de selva número 53 y fungía como psicóloga militar bajo el mando de un teniente coronel Giovanni, quien era su superior inmediato. Ante la llegada del comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA 2, el brigadier general Mauricio José, dado su rango oficial, la subintendente hizo su presentación por cortesía militar. A partir de ese momento, durante el tiempo en que permaneció adscrita al Basgo 53 y hasta mediados de febrero del 2019, el aquí procesado Mauricio José, en beneficio suyo, prevalido de su superioridad manifiesta y posición de autoridad por el grado y cargo que ostentaba, desplegó una serie de actos contra la subteniente con fines sexuales no consentidos, entre los que se destacan los siguientes. En un primer contacto a su llegada en enero del 2018, estando en el casino, el aquí procesado Mauricio José, de manera verbal, se dirigió a ella para prevenirla sobre el cuidado que debía tener por ser la única mujer militar que había en el batallón. Le manifestó que muchos hombres iban a querer cortejarla y que él estaría ahí para protegerla. Posteriormente, entre los meses de enero y febrero del 2018, el aquí procesado Mauricio José requirió la presencia de la subteniente en la oficina del coronel Giovanni Andrés y a solas le insistió sobre el cuidado que debía tener con el personal militar masculino. Así se lo expresó. China, vea, cuídeseme mucho, que los hombres acá van a tratar de conquistarla. La insistencia inquietó a la subteniente, quien le preguntó cuál era el motivo de la recomendación, situación ante la que el brigadier general, de manera concreta, le interrogó si era verdad que estaba saliendo con un suboficial, pues le habían comentado que ella sostenía relaciones sexuales en el dispensario. En la misma reunión, el aquí procesado insistió en manifestarle
que tenía que mirar para arriba. Debía buscar a alguien que estuviera a su nivel y no podía ver para abajo. La reacción de la subteniente ante ese requerimiento fue dejar claro que en el dispensario solo atendía pacientes y en forma alterada le manifestó que si ello era así, por lo menos le diera el nombre de la persona con quien habría tenido relaciones sexuales para ver si lo disfruté. Respuesta ante la que el aquí procesado se limitó a pedirle que se calmara, que no fuera grosera y se retirara. En ese contexto, a mediados del 2018, el aquí procesado emitió órdenes a la subteniente, no relacionadas con el servicio o su función, entre otras las siguientes. Al final de cada jornada, a través de WhatsApp, la subteniente debía iniciar con él una conversación, dándole orden cumplida y preguntar cómo le había ido, cómo había estado su día, manifestando que así tenía que ser porque usted me tiene muy abandonado. Siendo una orden del superior, la subteniente se vio abocada a cumplirla por varios días con mensajes nocturnos enviados vía WhatsApp. Le requirió, como segundo punto, colocar en su perfil de WhatsApp una fotografía de ella, orden del superior a la que la aquí víctima también tuvo que dar cumplimiento, y la reacción del aquí procesado fue manifestar: esa foto está muy bonita. En el mismo tiempo, mediados del 2018, el brigadier general continuó con sus manifestaciones, oportunidad en la que le expresó a ella que le dejaba la puerta de su habitación abierta para que ella entrara, precisando que solo para que ella entrara. En otra oportunidad, durante el mismo año, el aquí procesado, en presencia de la subteniente, se refirió a los privilegios de sostener una relación con un hombre casado, porque se manejaba la discreción y había muchos beneficios. Durante el segundo semestre del año 2018, el aquí procesado, al enterarse que la víctima sostenía una relación de noviazgo con un soldado profesional, su reacción fue emitir órdenes y hacer manifestaciones tales como: a través de los medios de comunicación institucional, de manera pública, requirió al coronel Giovanni Andrés explicar la presencia del soldado en el dispensario, lugar de trabajo de la subteniente, e impuso la prohibición de que el soldado concurriera al lugar. Segundo, envió al personal de su escolta a realizar rondas por el dispensario donde estaba ubicado el consultorio de la subteniente. Tercero, de manera pública y privada, reprochó a la subteniente el inicio de una relación sentimental con el soldado. Cuarto, cuestionó la calidad de oficial del Ejército Nacional que ostentaba la subteniente, manifestando que no merecía estar ahí. Quinto, aprovechó actividades lúdicas para ridiculizarla. Como sexto punto, se refería al soldado con apelativos como el psiquiátrico y el dueño del dispensario. Séptimo, incrementó a la subintendente la asignación de actividades laborales para el servicio de la FUDRA 2 y los batallones que él comandaba, época en la que se creó el Comité de Preservación de la Fuerza. Y como octavo punto, le ordenó a ella que no siguiera atendiendo a los soldados en su consultorio a puerta cerrada. La subteniente le manifestó que no podía cumplirla, porque atendía a pacientes en crisis y no podía someterlos a escarnio público. Entre mediados y finales del año 2018, el aquí procesado citó a la subintendente en su oficina, a puerta cerrada. Le insistió en que debía mirar hacia arriba. Le dijo que debía arrimarse al árbol que más sombra le diera. Manifestación ante la que la subintendente respondió que a él solo lo veía como un referente de papá o figura paterna, por lo que el brigadier general enfatizó que él no era su papá, que era más joven, que podía hacer algo más y no la quería ver con el soldado. Como psicóloga, la subteniente debía cumplir funciones durante la incorporación de nuevos soldados profesionales, lo que implicó el desplazamiento a las ciudades de Pasto y Buenaventura. Con ocasión de esos traslados, el aquí procesado le hacía llamadas constantes para verificar dónde estaba, con quién estaba, qué hacía, dónde pernoctaría esa noche, además de exigirle que estuviera reportándose.
Cuando coincidían en el gimnasio de la unidad, el aquí procesado llama su atención con las letras de algunas canciones reproducidas en ese espacio, tales como «Ni que fueras la más buena para yo andarte rogando». Durante algunas reuniones, el aquí procesado hacía chistes que denigraban a la mujer. Así lo hizo de manera concreta en 2 reuniones de Estado Mayor, donde manifestó que les había quedado grande la subteniente. Textualmente, refiriéndose a la aquí víctima, manifestó: Le quedó grande a este poco de bobos comerse a esa suiche, y se la dejaron a un soldado. Pudo más el soldado que ustedes. El asedio no solo fue verbal, también buscó ocasiones para hacer un acercamiento físico y abrazarla en público, sin contar con su autorización. Conductas ante las que la subteniente se sentía incómoda. Ante la negativa de la subteniente para acceder a sus pretensiones, el brigadier general realizó otros actos, tales como, primero, pedir constantemente al coronel Giovanni Andrés su folio de vida con amenaza de realizar anotaciones negativas. Segundo, ordenó de manera verbal que la teniente solo podía salir de la unidad con su permiso. Tercero, impidió su comunicación con autoridades y superiores que hacían presencia en el Basgo 53. Y como cuarto punto, motivó que el personal militar masculino se inhibiera de mantener algún trato con la subteniente, por temor a ser trasladados a lugares lejanos o al área de operaciones. Los actos desplegados por el aquí procesado generaron un cuadro depresivo en la víctima, quien dejó de comunicarse con su familia, dejó de comer, lo que le desencadenó una afectación a su salud mental que terminó con un intento de suicidio el 25 de noviembre del 2018. Hechos que la víctima solo logró exteriorizar a mediados de febrero del 2019, cuando salió del Basgo 53, con ocasión a un curso al que fue convocada en la ciudad de Bogotá. Pasemos ahora a conocer los hechos relacionados con la víctima, la ciudadana, la civil. En el año 2018, el Basgo 53 contactó a esta civil para ofrecerle trabajar como archivista, sin vinculación contractual, pues no contaban con el presupuesto. Ello obedeció a que desde el año 2016, esta ciudadana había realizado este trabajo para el batallón, incluso mediante orden de prestación de servicios. Ante ese llamado, la ciudadana regresó al batallón en el año 2018, donde permaneció por espacio de 3 semanas. A su llegada, la civil se presentó ante los superiores del batallón, un mayor y un coronel. Inició labores que adelantó durante 2 semanas, transcurridas sin novedad. En la tercera semana que permanecía en el Basgo 53, el aquí procesado la requirió para preguntarle quién era ella, qué hacía ahí. Le indagó por qué no se había presentado ante él. Le dejó claro su grado de general y la autoridad que ejercía en el lugar. Era quien mandaba. La ciudadana explicó las razones de su permanencia en el batallón y el aquí procesado le pidió que tomara nota de su número de celular, por si se le ofrecía algo. A partir de ese encuentro y durante esa tercera semana, el aquí procesado, como servidor público, comandante de la FUDRA 2, en beneficio suyo, valiéndose de su superioridad manifiesta, relación de poder y disposición laboral, en contraposición a la vulnerabilidad de la víctima, desplegó una serie de actos con fines sexuales no consentidos, entre los que se destacan los siguientes. En una reunión ocurrida en la oficina del aquí procesado, convocada por él mismo, el oficial requirió a la ciudadana por qué no lo había llamado. Para eso le había dado su contacto y esperaba su llamada. La civil le dejó claro que no tenía por qué llamarlo y que en caso de necesitar algo lo haría directamente con el coronel. Ante esa manifestación, el aquí procesado le puso de presente que él era quien mandaba ahí y no era solo por trabajo que lo tenía que llamar. Podría hacerlo para saludarlo o platicar. Al día siguiente, en una reunión sostenida en la oficina del aquí procesado, por orden suya, nuevamente el oficial insistió en cuestionarle por qué no lo llamaba, por qué no lo visitaba,
si ya conocía su oficina y él permanecía solo. La ciudadana le puso de presente que no tenía razones para hacerlo. El procesado continuó manifestando que tenía unas manos muy bien cuidadas. Le dijo que si ella accedía a sus pretensiones, él podía lograr que le hicieran un contrato a término indefinido. En una tercera reunión, en el mismo lugar, la oficina del aquí procesado, el militar le volvió a preguntar por qué no lo llamaba. Insistió en la probabilidad que existía de que a través suyo le dieran un contrato a término indefinido en el Vasgo 53 a cambio de que ella accediera a sus pretensiones. Momento en el que la civil le dijo que si la dejaban allí debía ser por sus capacidades, por su trabajo y por nada más. Ocurrido esto, el coronel, comandante del batallón, la mandó a llamar y le manifestó que por órdenes del brigadier general no podían continuar, argumentando para ello que la zona era muy peligrosa. Y cuando la ciudadana salió de la oficina del coronel, comandante del batallón, el aquí procesado la llamó a su oficina y le confirmó que no podía continuar en el batallón debido a que no había colaborado y no se había dado cuenta de lo que él le estaba ofreciendo, que bastaba una llamada suya para que le dieran un contrato, razón por la que no continuó en el batallón. Pasemos ahora a los antecedentes procesales. De conformidad con la información obrante en el expediente, se advierte lo siguiente. El 12 de enero del 2024, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación al entonces Brigadier General Mauricio José por la presunta comisión del delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo agravado. El procesado no se allanó a los cargos. El 9 de febrero del 2024, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corporación, fue radicado el escrito de acusación. El 21 de mayo siguiente se llevó a cabo la verbalización correspondiente. Ya el 1 de octubre del 2024 se instaló la audiencia preparatoria. Luego, mediante decisión EP 033 del 2025, la Sala Especial de Primera Instancia resolvió las solicitudes probatorias presentadas por las partes. En dicho acto, además de acceder a diferentes postulaciones de la Fiscalía y la Defensa, algunas de ellas con condicionamientos, se negó el decreto de las siguientes pruebas. Iniciemos con las pruebas inadmitidas a solicitud de la Fiscalía. Como documentales, el oficio del 20 de agosto del 2019, suscrito por el director de Sanidad del Ejército Nacional, dirigido al general Nicasio de Jesús, como comandante del Ejército Nacional. Asunto: informe presunto acoso sexual y laboral. Un segundo oficio de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, de fecha 14 de febrero del 2019, suscrito por la teniente Zoraida, como jefe de salud mental. Asunto: informe situación oficial psicóloga. Un tercer oficio, Dirección de Sanidad Ejército Nacional, del 2 de agosto del 2019, suscrito por la teniente coronel, oficial jefe, aptitud psicofísica, medicina laboral. Asunto: informe seguimiento a oficial de sanidad militar. Un cuarto oficio sin fecha, suscrito por el soldado profesional Jason. Asunto: informe en el que da a conocer los hechos. Quinto oficio del 18 de agosto del 2019, suscrito por el sargento viceprimero, jefe de personal, batallón de selva número 53, del Gualtal Tumaco, dirigido al mayor general Mario Augusto, segundo comandante del Ejército Nacional. Asunto: envío informe, aportado por el indiciado. Sexta prueba inadmitida, oficio Dirección de Sanidad Ejército Nacional del 2 de agosto del 2019, suscrito por la subintendente, psicóloga militar, selva número 53. Asunto: informe de hechos ocurridos. Séptimo oficio del 19 de agosto del 2019, suscrito por Yuri, dirigido al brigadier general Marco, director de Sanidad. Octavo oficio del 19 de agosto del 2019, suscrito por la civil,
dirigido al brigadier general Marco, director de Sanidad. 9. Acta de conciliación con acuerdo del 19 de diciembre del 2019, adelantada por la Fiscalía 43 local de Tumaco, Nariño. Querellada, Yuri. Querellante, el aquí procesado. Y última prueba documental inadmitida, el oficio del 19 de agosto del 2019, suscrito por la civil víctima, dirigido al brigadier general Marco como director de Sanidad. Como prueba testimonial inadmitida a solicitud de la Fiscalía, el testimonio de María Fernanda. Pasemos ahora a conocer las pruebas inadmitidas a solicitud de la defensa. Como prueba pericial, el informe pericial psicológico del 17 de abril del 2023, realizado al aquí procesado. Además que le fueron denegadas 14 pruebas testimoniales. Contra el auto antes aludido, la Fiscalía y la defensa interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación. En consecuencia, el 15 de mayo siguiente, mediante proveído AEP 063 del 2025, la Sala Especial de Primera Instancia repuso parcialmente su decisión, en el sentido de admitir como prueba el testimonio de la señora María Fernanda, solicitado por la Fiscalía. Como consecuencia de lo anterior, concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la defensa, tanto frente a los condicionamientos impuestos a la pericia de la señora Adriana Espinosa y a los testimonios del mayor Cristian Fernando y el coronel Javier, como frente a la inadmisión de los testimonios de los mayores Esteban y Luis Segura, de la teniente Natalia, del general Eduardo Enrique y del mayor general Jorge Isaac. Así pues, el 22 de julio del 2025, el expediente ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para desatar la alzada. Conozcamos ahora la decisión apelada. Conforme se indicó en precedencia, la Sala Especial de Primera Instancia negó a la defensa la práctica de algunas pruebas y estableció condicionamientos respecto de unas que fueron decretadas. En consecuencia, y con el fin de facilitar una mejor comprensión del caso, únicamente se traerán a colación las consideraciones relacionadas con los asuntos que constituyen el objeto del recurso de apelación. Puntualicemos en las pruebas decretadas con condicionamiento. La primera, la prueba pericial, concepto técnico de psicología forense que se pretende incorporar con Adriana. De acuerdo con la decisión de primer grado, la defensa adujo que el testigo perito en psicología forense valorará los documentos y demás elementos descubiertos por la Fiscalía, producto de las actividades de los profesionales de la salud mental que intervinieron en este proceso o que recogen interacciones de la presunta víctima con el denunciado, así como aquellos que plasman hallazgos sobre su salud mental y posibles consecuencias a este nivel derivadas de una presunta situación de acoso sexual. Precisó que, según la defensa, el fin perseguido con el concepto técnico de psicología forense es aportar objetividad a los hechos y la multiplicidad de factores que influyen aún ahora en la percepción de estos por parte de las ofendidas, establecer estos factores externos que moldearon la percepción personal de las ofendidas y cómo esta percepción de ellas desvía la objetividad dándoles un contenido que no tienen. Además, explicó que para la defensa, a través de este medio probatorio, es posible aportar claridad sobre puntos en discusión relevantes de la perspectiva de la psicología forense, ya que no existen otras pruebas que aborden estos puntos de discusión, contenidos en informes psicológicos y entrevistas realizadas a la presunta víctima. En esa medida, dice el ACUO, la defensa adujo que también ofrecería un estudio psicojurídico que establezca la credibilidad de los dichos de las ofendidas, mediante un estudio de convergencias y divergencias no solamente entre sus manifestaciones, sino contrastados con los de quienes presenciaron los hechos que ellas mismas refieren, y con la copiosa información documental en la que se incluyen conversaciones de WhatsApp entre la presunta víctima subteniente y el procesado.
Añadió que, de acuerdo con la solicitud probatoria, la intención es refutar las conclusiones que los peritos de cargo formulan en sus estudios, con el propósito de desvirtuar la tesis acusatoria y precisar los conceptos de estereotipos de género, prejuicios, discriminación de género, violencia contra la mujer basada en su género y la perspectiva de género en las investigaciones judiciales. Bajo ese contexto, advirtió el ACUO que los argumentos de la defensa contienen una visión estereotipada hacia las presuntas víctimas, ya que se asume que no son autónomas y que no denuncian por su propia voluntad, sino que son determinadas por influencias externas para considerarse víctimas de violencia sexual. y además que Ensamblaría una percepción en contravía del enfoque de género, tendría la potencialidad de degradar a las presuntas víctimas en su condición de mujeres y despojarlas de su dignidad humana, porque cuando se plantea la finalidad de la prueba, se emite una calificación arquetípica que pone en tela de juicio la autodeterminación de las presuntas víctimas. en ese sentido consideró que, aunque el dictamen aún está en elaboración, admitirlo en esas condiciones podría implicar la incorporación de estereotipos. En contra de las presuntas afectadas en su condición de mujeres, vulnerando así sus derechos a la dignidad e igualdad. Por tanto, consideró que solo era pertinente En lo que atañe a la refutación de las conclusiones que los expertos de cargo formulan en sus estudios con el propósito de desvirtuar la tesis acusatoria. Detengámonos en la prueba condicionada del testimonio del mayor Cristian. Conforme fue indicado por el fallador de primer grado, la defensa soportó la pertinencia de esta prueba en el hecho de que a través de este pueden esclarecerse las razones jurídicas que motivaron la decisión de no contratar a la civil como archivista del Vasgo 53. Pues asesoró a la persona encargada de adoptar esa decisión. Adicionalmente, el testigo en comento participó en la resolución de los conflictos de convivencia que involucraban a la subteniente y el resto del personal femenino de la unidad, ya que fue él quien asesoró al jefe de Estado Mayor sobre la estrategia a seguir. Por consiguiente, puede proporcionar una perspectiva jurídica sobre las decisiones adoptadas en ese comité. Indicó que, según la defensa, puede dar cuenta de los hechos fijados por la Fiscalía, debido a que compartía espacios como el gimnasio, el casino de oficiales, la misa colectiva, las formaciones, las actividades de cumpleaños, lugares y circunstancias en que la víctima afirma haber sido ofendida sexualmente por el procesado. Aunque la primera instancia encontró pertinente el testimonio, consideró que resulta reiterativo respecto de que El oficial compartía espacios comunes con el acusado donde, según la víctima, el procesado la ofendió sexualmente en múltiples ocasiones. ello, según el ACUO, se fijará con otros testimonios que ya habían sido decretados. De otro lado, consideró que era impertinente Lo concerniente a los conflictos de convivencia que involucraban a la subteniente y el resto del personal femenino de la unidad. Pasemos al testimonio del coronel Javier. Según la decisión censurada, la defensa solicitó el testimonio aludido porque el deponente ejercía como jefe de Estado Mayor y segundo comandante del Vasgo 53 para el momento de los hechos, y en esa condición presenció la totalidad de las reuniones que se convocaban en esa unidad. A través de su dicho, dice el ACUO, la defensa pretende desvirtuar las afirmaciones de la subteniente sobre chistes humillantes, misóginos contra ella o en contra de las mujeres en general, y desvirtuar que haya sido ridiculizada y abrazada durante esas reuniones debido a que el testigo asistía a las formaciones y actividades como misas, celebración de cumpleaños, actividades deportivas, entrenamiento físico, espacios todos donde la denunciante afirma haber sido acosada. Adicionalmente, que puede dar cuenta de cuáles eran los temas que se trataban en esas reuniones, si lo exigido por el procesado a sus subalternos era pertinente, proporcional, propio de sus funciones, si era necesario para el servicio
y si la forma de hacerlo era la adecuada y conforme al ambiente laboral militar, abiertamente distinto al civil. Señaló además que con este testimonio la defensa busca establecer que el trabajo de la subteniente era el que le correspondía realizar según sus funciones, teniendo en cuenta que la Fiscalía asegura que la carga laboral que su asistido le imponía a la subteniente era desbordada. Agregó que para la defensa, este testigo declarará sobre las quejas que se presentaban en contra de la subteniente por su trato hacia el resto del personal, incluso de su comportamiento indisciplinado que ameritaba llamados de atención que se le hicieron, desmintiendo que estos fueron caprichosos o que tenían intención de solicitarle favores sexuales. En criterio de la primera instancia, el testimonio es pertinente, porque a través de este puede conocerse lo que sucedía en las reuniones en el batallón, puesto que según la peticionaria, el oficial asistió a la totalidad de ellas. Adicionalmente, el ACUO consideró que el testigo, al ser el segundo comandante de la FUDRA 2, pudo tener conocimiento de si el trabajo que realizaba la subteniente era acorde con sus funciones y responsabilidades. Sin embargo, encontró impertinente su dicho en cuanto tiene que ver con el trato de la subteniente hacia el resto del personal y su comportamiento que mereció llamados de atención disciplinario. En tanto no están relacionados de manera directa o indirecta con los hechos de la acusación, o que puedan desacreditarlos. Igualmente, para el fallador de primer grado, no reviste pertinencia la declaración del testigo en lo referente al trato y las exigencias que el indiciado imponía a sus subalternos, en línea con sus funciones y si se ajustaron a las normas y estándares del ambiente laboral militar. Por cuanto los hechos jurídicamente relevantes fueron limitados exclusivamente a la conducta desplegada hacia la oficial y hacia la ciudadana. Conozcamos ahora las pruebas negadas a la defensa y que son objeto de apelación. La primera es el testimonio del mayor Esteban. Para la defensa, el testigo es pertinente porque puede proporcionar información sobre si es cierto o no que las comunicaciones de los miembros de la FUDRA 2, incluyendo la subteniente, fueron interceptadas por orden del procesado. Además, porque durante las reuniones que se celebraron, pudo escuchar la totalidad de lo discutido y, por tanto, demostrar que no es cierto que la subteniente haya estado vigilada por su representado mediante intervención a sus dispositivos de comunicación. Agregó que el testigo puede exponer las razones por las cuales fue reubicado laboralmente el entonces cabo Raúl, testigo de la Fiscalía. Información que resulta útil para demostrar que estas razones fueron objetivas y que no obedecieron al capricho o arbitrio del brigadier general, como se sostiene en la acusación. Dicha prueba fue considerada impertinente por el fallador de primer grado, porque los hechos a los que alude la peticionaria no se atribuyeron en la acusación. Conozcamos ahora de la otra prueba negada, que es el testimonio del mayor Ruiz. Conforme a la decisión confutada, la defensa argumentó que el testimonio aludido es pertinente porque a través de él se puede conocer el desempeño y comportamiento de la oficial. Adicionalmente, fue referido como un testigo directo de las interacciones y comportamientos del procesado hacia la subteniente y puede aducir cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que el aquí procesado le llamara la atención sobre el uso adecuado de las oficinas, pues él sorprendió a la oficial ejerciendo intimidad sexual con el soldado en la oficina de operaciones del Vasgo 53, unidad a la que ella pertenecía, e informó al comandante del batallón. En línea con lo expuesto, según la defensa, el testigo en comento puede exponer qué actitud asumió la subteniente ante las amonestaciones y lo que esto afectó sus relaciones con sus superiores y pares.
Escuchado lo anterior, la Sala Especial de Primera Instancia adujo que admitir la prueba con el propósito de que el testigo declare sobre la conducta sexual de la subteniente conllevaría a una eventual afectación de los derechos a la dignidad e intimidad de ella. Por lo tanto, en esa faceta resulta inadmisible. Señaló que, conforme con los hechos jurídicamente relevantes atribuidos en la acusación, el procesado cuestionó a la subteniente por su presunta relación con un suboficial, a partir de comentarios según los cuales sostenía relaciones sexuales en el dispensario. Además, le aconsejó que se cuidara de los hombres de la unidad militar y le reprochó que no buscara a alguien de su mismo nivel. En ese contexto consideró la primera instancia que era irrelevante establecer si el hecho que motivó tales sugerencias y reproches realmente ocurrió, pues lo que la Fiscalía censura al aquí procesado es la actitud asumida y las expresiones dirigidas a la subteniente con ocasión de dicha información. Adicionalmente, el acuo consideró que el testimonio carece de vínculo con el tema de prueba, por cuanto lo que se pretende acreditar con este es la situación que habría generado que el procesado requiriera a la subteniente. Sin embargo, la Fiscalía no le atribuye al acusado haber realizado llamados de atención a la oficial en ese sentido. Además, estimó que la prueba carecía de pertinencia, ya que las instrucciones impartidas por el procesado y otros superiores a la subteniente, dirigidas a que mantuviera una conducta adecuada respecto de sus relaciones sentimentales, no guardaban relación con los hechos imputados. Concluyó indicando que la prueba además es repetitiva en la faceta referida a las interacciones y comportamientos del procesado hacia la subteniente, pues ya habían sido decretados varios testimonios en ese sentido. Procedamos ahora a referirnos en lo atinente al testimonio de la teniente Natalia. Para la defensa, la testigo puede declarar sobre las actividades y comportamientos del procesado en las formaciones generales, gimnasio, casino, etc., ya que asistía a gran parte de ellas porque frecuentaba el Basgo 53. Además, ella puede dar a conocer que el Comité de Presentación de la Fuerza Coprés no fue creado por orden ni capricho del acusado, pues fue anterior a su comandancia y ordenada por la Dirección de Personal del Ejército. Su propósito, dice la defensa, es desvirtuar las afirmaciones de la subteniente sobre que el Coprés fue ideado por el procesado para tener una herramienta con la cual sobrecargarla de labores y controlarla. La primera instancia consideró que dicha prueba no era pertinente porque se presentaría en juicio a declarar en relación con la conducta del aforado posterior a los hechos. ¿Y en relación con las funciones asignadas a cargo de la subteniente? Es claro que no podría declarar sobre la implementación de las mismas, puesto que cuando llegó a ocupar el cargo estaban vigentes. Prosigamos con el testimonio del general Eduardo. Para la defensa, la prueba es pertinente porque el testigo fue director de la Escuela Militar de Cadetes en el año 2017 y conoció a la subteniente durante su formación en esa institución. Además, en el año 2018, la subteniente se puso en contacto con él para comentarle la situación que estaba viviendo en ese momento en el Basgo 53. Por tanto, puede contar cuál fue el motivo de la llamada hecha y los temas tratados en esta. Según la defensa, el testigo puede dar cuenta de que él mismo hizo recomendaciones sobre las relaciones que no estaban bien vistas en el ejército, con la intención de formarla y orientarla para que su carrera no sufriera contratiempos. Para la primera instancia, la prueba es impertinente, ya que no se establece una conexión entre lo que la defensa pretende demostrar en el juicio y los hechos de la acusación. Conozcamos el testimonio del mayor general Jorge. La apoderada justifica la pertinencia de la prueba en el hecho de que el testigo fue el superior directo del procesado durante su permanencia en la FUDRA 2. A partir de allí, dice la defensa, narrará las condiciones administrativas y operacionales en que fue creada no solo la Fuerza de Tarea Hércules, sino también la FUDRA 2, lo cual ambientará la cotidianidad que se vivía para el año 2018, en cual tal
sede del Basgo 53. De igual forma, podrá manifestar si durante el año 2018 visitó las instalaciones del Basgo 53, si lo hizo solo o en compañía de otros militares, o si en el transcurso de estas visitas conoció a la subteniente, o si pudo observarla en cualquier otro lugar de la jurisdicción bajo su responsabilidad. Ello con el fin de desvirtuar las afirmaciones de la subteniente, entre las cuales está que la escondían en su habitación cuando el general visitaba la unidad. El acuo consideró que la prueba resultaba impertinente al no guardar relación directa con el objeto del debate probatorio. Asimismo, estimó que se trataba de un testigo de referencia, dado que por razón de su cargo en la época de los hechos, no tuvo un conocimiento directo de la situación al interior del batallón Basgo 53, pues aunque ostentaba superioridad jerárquica frente al procesado, no desempeñaba sus funciones en el mismo entorno espacial que éste y la víctima. Adicionalmente, como en la actuación no fue planteado que le hubiese impedido a la subintendente comunicarse con el general, no resultaba pertinente su dicho en ese sentido. Llegamos entonces al recurso de apelación. La apoderada del aquí procesado Mauricio José se mostró inconforme con la decisión adoptada mediante auto AEP 033 del 2025. En ese orden, sus reproches se orientaron de la siguiente manera. En cuanto al punto de las pruebas decretadas con condicionamientos, en particular el peritaje de Adriana, ella adujo lo siguiente. Tal y como fue resuelto en la providencia confutada, acataría todas las restricciones impuestas frente a los estereotipos de género y prejuicios culturales. Sin embargo, le resulta necesario abordar el estudio de convergencias y divergencias derivadas del análisis de los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía, en los que obran diversas manifestaciones de los hechos por la subteniente. Aclaró que con ello no pretende establecer si son ciertas o no, ya que comprende que tal aspecto le corresponde determinarlo al juez. Su propósito, dijo, es introducir a juicio los insumos necesarios para que se llegue a la verdad sobre lo acaecido, ejerciendo el derecho que tiene la defensa a que científicamente se sustente la diferencia entre una versión estructurada y objetiva y otra que no lo es. En ese orden, refirió que la experta es profesional de la salud mental y puede explicar en juicio que las afectaciones mentales de alguien que ha sufrido las consecuencias de entornos estresantes, en algunos casos, puede llevar a distorsiones de la realidad, sin necesidad de que se diga que alguien miente. Ello, en su criterio, permite establecer dudas razonables sobre los verdaderos factores padecidos por la subteniente. Agregó que el estudio ofrecido de divergencias y convergencias es sobre la psicología del testimonio, no para descalificar a la víctima ni sus dichos, sino que con este busca que, de forma objetiva, se pueda plasmar con probabilidad suficiente que sus percepciones se vieron afectadas por multiplicidad de factores. Sobre el testimonio del mayor Cristian, la apoderada indica que el testigo puede aportar al proceso datos relevantes sobre los problemas de convivencia de la subteniente que tenía con el resto del personal. Refirió que la defensa tiene derecho a aportar información distinta a la que esté consignada en la acusación, de manera que se establezca un contexto completo de los hechos. Precisó que el testigo en comento era el asesor jurídico y a él acudía el personal para presentar diversas situaciones derivadas de problemas laborales y de convivencia. Por tanto, dice la defensa, es a él a quien le consta que, teniendo oportunidad de hacerlo, la subteniente jamás le puso de presente problemas con el general, sino con otro personal. Por ello, estima pertinente demostrar en juicio que la subteniente fue objeto de varios llamados de atención, no solo de parte de su prohijado, sino de otros superiores, sin que ello pudiera catalogarse como acoso. Además, con el testigo pretende demostrar que los sentimientos de la subteniente plasmados como parte de la acusación sobre su soledad y aislamiento, que finalmente la llevaron a un supuesto intento de suicidio,
no son por causa del presunto acoso por parte de mi defendido, sino por muchas otras causas corroborables mediante el testimonio de este coronel, porque él presenció ese aislamiento referido en la acusación y conoce las razones. En conclusión, considera que es innegable que dichas particularidades sí hacen parte del tema de prueba en la actuación. Pasemos al testimonio solicitado del coronel Javier. En criterio de la defensa, es a él a quien la subteniente acusa de ser el que la culpó de sus problemas de convivencia. Entonces puede dar cuenta que él también tuvo que llamarle la atención sobre su comportamiento, desmintiendo la acusación sobre que era solamente el procesado quien le hacía observaciones. Refirió que si bien este hecho no está consignado en la acusación, sí hace referencia a que la procesada se aisló y cesó amistad con el resto del personal a causa del posible acoso padecido. Estima que no son impertinentes las declaraciones que pueda hacer llegar este testigo, porque competen a lo relacionado en la acusación, en cuanto tiene que ver con los sentimientos de aislamiento y soledad de la subteniente. En su sentir, la teoría de la Fiscalía es que el estado mental de la subteniente fue directamente causado por el presunto acoso sexual ejecutado por su poderdante. Por tanto, lo que pretende es contradecir esta teoría incorporando al acervo probatorio causas distintas. Procedamos a las pruebas negadas a la defensa. El testimonio del mayor Esteban. Señala la apoderada del procesado que, contrario a lo afirmado en la decisión de primer grado, el testigo en comento sí tiene relación con los hechos jurídicamente relevantes presentados en la acusación, específicamente en lo que tiene que ver con los presuntos comentarios denigrantes hacia la mujer, proferido durante 2 reuniones del Estado Mayor, donde, según se dice, el acusado expresó que le quedó grande a este poco de bobos comerse a esa suiche, y se la dejaron a un soldado. Bajo ese contexto, explica que con el testimonio del mayor Esteban podría desvirtuarse la versión del sargento Raúl, su subalterno y testigo ofrecido por la Fiscalía, quien declarará en juicio con base en el argumento de que asistió por lo menos a 2 reuniones del Estado Mayor, en las cuales percibió las manifestaciones del acusado en calidad de comandante de la FUDRA 2 frente a la relación amorosa que la subteniente sostenía con el soldado, y los reproches a los oficiales asistentes por no haber logrado una relación más allá de lo laboral con ella, con lo que busca acreditar el fin sexual perseguido por el acusado. en esa medida asegura que como superior jerárquico del sargento Raúl, el aquí testigo Esteban puede dar fe que por su rango el suboficial no podía ingresar a esas reuniones. Continuamos con el testimonio denegado del mayor Luis. Para la defensa, el testigo en comento también tiene relación con los hechos jurídicamente relevantes presentados en la acusación, específicamente con el evento según el cual durante el segundo semestre del 2018 su prohijado requirió al coronel para que explicara la presencia del soldado en el dispensario, lugar de trabajo de la subteniente, e impuso la prohibición de que el soldado concurriera al lugar. Con fundamento en lo expuesto, aduce la defensa que dentro de su ejercicio defensivo es fundamental conocer cómo y cuáles fueron las circunstancias en que su prohijado se enteró de la relación existente entre la subteniente y el soldado. Además, determinar que las observaciones que se realizaron por su parte no estuvieron motivadas por los celos o intenciones sexuales hacia ella. Según la defensa, este testigo permitirá esclarecer cómo se hizo pública la relación entre la subteniente y el soldado, ya que fue él quien la puso en conocimiento de su prohijado y le solicitó que adoptara las medidas correspondientes frente a lo que consideró una falta disciplinaria. Adujo que, aunque para la primera instancia el testimonio del declarante podría tener un riesgo a la intimidad de la víctima, lo cierto es que, sin emitir juicios desde la moral o la corrección social, su dicho permite establecer hechos relevantes para comprender por qué su prohijado, sin intención criminal alguna, hizo observaciones sobre la relación de noviazgo entre la subteniente y el soldado.
Veamos sobre el testimonio de la teniente Natalia. En el sentir de la defensa, la testigo en comento reviste especial importancia para controvertir el hecho consignado en la acusación, según el cual su prohijado incrementó a la subteniente la asignación de actividades laborales para el servicio de la FUDRA II y los batallones que él comandaba, época en la que se creó el Comité de Preservación de la Fuerza. explica que la testigo fue quien relevó a la subteniente en el cargo y que su llegada a la unidad se produjo entre finales del 2018 e inicios del 2019. Por ello, señala la defensa, está en condiciones de afirmar si efectivamente a la subteniente se le incrementaron las asignaciones laborales y de aportar un contexto que permita determinar si la víctima tenía o no la obligación de atender las necesidades de la unidad orgánica de la FUDRA II, así como de responder a requerimientos orientados a fortalecer las actividades psicológicas y el bienestar moral de los combatientes de esa unidad. Sostiene además que la testigo puede precisar cuáles eran las funciones asignadas a la subteniente y en qué medida éstas se correspondían con el cargo que desempeñaba. En ese sentido, considera que la prueba resulta pertinente en la medida en que permitiría demostrar que, primero, la subteniente no se encontraba sobrecargada laboralmente. Segundo, no le fueron asignadas tareas ajenas a sus responsabilidades. Y tercero, todas sus actividades se enmarcaban dentro del ámbito propio de sus funciones. En conclusión, la apoderada afirma que la teniente Natalia es testigo directo, en tanto conoce de primera mano las funciones que desempeñaba la subteniente al haberla reemplazado en el cargo. Conozcamos el testimonio del general Eduardo. La defensa sostiene que, contrario a lo afirmado en la decisión impugnada, este testigo sí guarda relación directa con los hechos jurídicamente relevantes, toda vez que a su prohijado se le atribuye haber impedido a la subteniente su comunicación con autoridades y superiores que hacían presencia en el Basgo 53. En ese sentido, argumenta que en su calidad de director de la Escuela Militar de Cadetes para la época en que la subteniente desarrolló el curso de orientación militar, el testigo tuvo interacción con la subteniente e incluso le suministró a ella y a los demás asistentes su número de celular para que pudieran comunicarse directamente con él. La defensa afirma que durante el segundo semestre del año 2018, la subteniente sostuvo una conversación telefónica con el testigo, razón por la cual éste puede comparecer al juicio para relatar el contenido de dicha comunicación. Con ello busca demostrar que no es cierto que a la víctima se le haya impedido establecer contacto con sus superiores. Además, pretende evidenciar que en el ámbito militar no resulta inusual que los superiores emitan recomendaciones respecto a aspectos personales, sin que ello implique necesariamente un propósito sexual o delictivo. Asimismo, señala que el testigo tiene conocimiento de los hechos, dado que la subteniente le comentó sobre su relación sentimental con el soldado. Sobre el testimonio del mayor general Jorge. La apoderada del procesado advierte que, si bien el mayor general no es mencionado de manera expresa en la acusación, la Fiscalía sí indicó, dentro de los hechos jurídicamente relevantes, que su prohijado había impedido a la subteniente su comunicación con autoridades y superiores que hacían presencia en el Basgo 53. En ese sentido, precisó que el testigo fue superior jerárquico del procesado durante el periodo comprendido entre el 2017 y 2019 y que además fue el creador de la FUDRA II y de la Fuerza de Tarea Hércules, unidad a la que fue asignado el aquí procesado. Sostiene la defensa que el testigo está en capacidad de declarar si en su calidad de superior visitó las instalaciones del Basgo 53 y si durante dichas visitas vio o no a la subteniente. Finalmente explicó que, contrario a lo afirmado por el ACUO, el testigo no constituye una prueba de referencia,
ya que no rendirá declaración sobre los hechos que le hayan sido referidos por terceros, sino sobre aquello que pudo percibir directamente durante sus múltiples visitas realizadas en compañía de otras personas. Finalicemos entonces este capítulo en el traslado a los no recurrentes. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que los argumentos esgrimidos por la defensa para cuestionar la decisión que condicionó la práctica de algunas pruebas constituyen una reiteración de su postulación inicial. Frente a los testimonios inadmitidos, solicitó no reponer la decisión, al considerar que la pertinencia de dichas pruebas no fue sustentada en debida forma. En su criterio, lo que busca la apelación es subsanar o mejorar los argumentos ya presentados durante la audiencia preparatoria. Respecto del testimonio del mayor Esteban, alegó la Fiscalía que no guarda relación con el objeto de prueba, ya que nunca se ha dicho que las comunicaciones de la subteniente hayan sido interceptadas, punto sobre el cual, a su juicio, se centró la argumentación de la defensa. En igual sentido, consideró la Fiscalía impertinente el testimonio del mayor Luis, al estimar que, aun si se afirmara que sorprendió a la subteniente teniendo relaciones sexuales con su pareja, tal declaración podría vulnerar los derechos fundamentales de la víctima. En cuanto al testimonio de la teniente Natalia, sostuvo que, para la fecha en que se habrían cometido las conductas imputadas, la testigo aún no había arribado al batallón, por lo que cualquier manifestación suya constituiría prueba de referencia. Respecto del general Eduardo, señaló que la defensa se limitó a identificar quién es y cuál era su cargo, sin exponer con claridad su vínculo con los hechos objeto de acusación. Finalmente, frente al testimonio del mayor general Jorge, indicó que se trata igualmente de un testigo de referencia, toda vez que para la época de los hechos no desempeñaba funciones en el batallón. Por lo anterior, solicitó la Fiscalía confirmar en su integridad la decisión impugnada. Y es aquí donde, estimados podcastcuchas, terminamos con el primer capítulo, de 2 en total, de la sentencia radicado 69.883. En el siguiente episodio continuaremos con las consideraciones de la Corte, el cual incluirá el problema jurídico, las exigencias para el decreto probatorio y las consideraciones que hace la Corporación sobre el decreto probatorio, en cuanto a las pruebas decretadas con condicionamiento y las pruebas negadas a la defensa. Los esperamos en el siguiente episodio. Un abrazo.